Hola, en esta lección vamos a complementar lo tratado en la anterior acerca de series. Primero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya se trató en la lección anterior. Entonces dijimos que una serie de potencias es una expresión como esta, en donde estos AN son constantes complejas en general, lo mismo que Z0. Aquí Z es la variable, y entonces dijimos que una serie como esta tiene la propiedad de que es convergente de manera absoluta en un cierto disco que tiene un radio R, que se conoce como el radio de convergencia, y este radio se puede determinar mediante esta relación a partir de los coeficientes de la serie. Para puntos afuera de este disco, la serie no converge. Para los puntos dentro del disco, la serie es convergente. Y lo que ocurre en el borde del disco depende concretamente del ejemplo que estemos tratando. Esta expresión, en la región donde converge, se puede ver como una función de z, y como tal, se trata entonces de una función que es analítica, y además las derivadas de esta función, desde la primera en adelante, se pueden obtener simplemente derivando término a término la serie original. De ahí entonces se deduce que los coeficientes de la serie se relacionan con los valores de las derivadas de la f evaluadas en z sub 0. En especial, la derivada enésima de la f evaluada en z0 resulta ser, y aquí se puede ver derivando n veces, resulta ser igual a n factorial por an. Esto lo vamos a emplear en lo que sigue. Lo que vamos a ver enseguida es que así como una serie de potencias es una función analítica se puede representar mediante una serie de potencias. Entonces aquí lo que vamos a ver es que hay entonces una correspondencia entre series de potencias y funciones analíticas. La diferencia es que una serie de potencias es analítica en el interior de un disco, mientras que, como ya vimos anteriormente, una función puede ser analítica en regiones que pueden tener formas muy diferentes a discos. Por ejemplo, la función 1 sobre z es analítica en todo el plano, excepto en z igual a 0. Entonces allí la región donde la función es analítica no tiene la forma de un disco, sino que sería todo el plano agujereado. Bien, lo que vamos a demostrar en forma concreta es lo que se conoce como la fórmula de Taylor. Vamos a ver que si tenemos una función f que es analítica en un cierto disco de radio R, entonces en esa región la función se puede expresar mediante una serie de potencias. Aquí hay que recalcar, por lo que veremos más adelante, que solamente intervienen potencias enteras y positivas. Los coeficientes de esta serie se pueden calcular en principio mediante esta integral que nos debe de sonar conocida. Precisamente habíamos visto previamente que n factorial multiplicando a esta expresión corresponde a la enésima derivada de la función evaluada en z0, y esto precisamente se puede deducir de la fórmula que veíamos hace unos minutos. Aquí C es una curva cerrada simple en esta región que encierra a z0. De hecho, en lo que vamos a utilizar enseguida, vamos a suponer que esta curva encierra a z0 y a z, pero por lo que ya sabemos previamente, en realidad basta con que esta curva, la cual puede deformarse mientras no cruce por singularidades del integrando, el valor del integral no cambia. Así es de que finalmente lo único que se requiere es que esta curva encierre a z0, que es donde se encuentra la singularidad de este integrando. Bien, vamos a ver la demostración de esta proposición, y para eso justamente vamos a utilizar la fórmula integral de Cauchy. Entonces lo que sabemos es que si tomamos un punto en la región dentro de este círculo, entonces esta fórmula nos dice que f de z se puede calcular de esta manera, y ahora simplemente sumamos y restamos un z0 en el denominador y factorizamos el denominador de esta manera. Ahora, en este factor que queda aquí, lo que vamos a hacer es básicamente emplear esta identidad algebraica que habíamos encontrado en la lección anterior como preámbulo para hablar de la serie geométrica.
Aquí recordemos que esta relación es válida simplemente como una identidad algebraica y que este n es un número natural arbitrario. Entonces, en este caso, lo que podemos ver es que si partimos esta fracción en 2 y aplicamos lo que aquí uno obtiene para una n mayúscula igual a n minúscula menos 1, vean, aquí en total tenemos n más 1 términos, entonces lo que vamos a hacer es este 1 sobre esta diferencia, lo vamos a tomar de aquí, entonces va a ser igual a esta suma, que aquí estaría representada de esta manera. El papel de la x lo toma este cociente y estamos tomando, repito, la n mayúscula como n minúscula menos 1. Aquí esta n minúscula es un número natural arbitrario, esto lo vamos a emplear en lo que sigue, y este término que sobra lo pasamos al lado contrario y corresponde a lo que aquí tenemos. Vean que el exponente es una unidad mayor que el exponente del último término en esta suma. Entonces, como aquí tenemos n-1, aquí aparece esta n. Ahora, este denominador lo incorporamos a la expresión que se encuentra dentro de los corchetes y simplificamos la fracción compuesta que teníamos aquí originalmente, y esto es lo que se obtiene. Ahora vean que tenemos una suma finita. Aquí en total habría n minúscula más 1 términos, y como sabemos de las propiedades de la integral, no hay ningún problema para separar esta integral en varias integrales. Y por ejemplo, el primer término, vean ustedes que no depende de z. Aquí la variable de integración es la z', z0 es un valor fijo, entonces esta primera parte con el factor 1 sobre 2pi se define como a sub 0, y algo similar se hace con todos los términos que vienen después. Ya con el segundo aparece un factor z menos z0 que se puede extraer de la integral, aquí está, y a1 sería la integral sobre z' que corresponde a esta función f dividida entre este cuadrado. Y así seguimos hasta llegar a este último término, y la parte final, que tiene una forma diferente a las anteriores, va a definir lo que llamamos regularmente un cierto residuo. Entonces este Rn se va a definir de esta manera, incorporando el factor 1 sobre 2pi, que es común en todos los términos, mientras que a sub n, tal como mencionaba, va a corresponder a estas integrales en donde no hay dependencia en la z. En cambio, vean que el residuo sí depende de z. Ahora, lo que se puede ver fácilmente, y esto también se relaciona con lo que ya usamos acerca de la serie geométrica, es que si, por ejemplo, por conveniencia, pensamos que esta curva C es un círculo centrado en Z0, entonces este cociente que aquí aparece dentro de esta integral tiene un módulo que, elevado a la potencia n, tiende a 0, porque precisamente z menos z0 en módulo es la distancia que hay aquí, que es menor que la distancia que hay entre los puntos del círculo y z0. Entonces, como este cociente tiene un módulo que es menor que la unidad, eso tiende a 0 cuando n tiende a infinito, y entonces el residuo Rn tiende a 0 al hacer crecer el número de términos que aquí tenemos. Entonces, al tomar el límite, como dije antes, esta n es arbitraria, la podemos tomar como 50, como 100, como 200, como 100 millones, cualquier valor aquí es aceptable, y precisamente al ir haciendo que esta n tienda a infinito, esta suma va a ir acercándose al valor, a la suma de la serie, y este residuo tiende a 0, y por lo tanto eso prueba justamente lo que queríamos demostrar en esta proposición, que si tenemos una función, repito, que es analítica en este disco, entonces esta función se puede representar por una serie de potencias donde los coeficientes de la serie se pueden calcular en principio por esta fórmula. Como acabo de señalar, algo interesante es que en la expresión que se conoce como la serie de Taylor solamente aparecen potencias enteras y positivas. Ahora regresemos a la fórmula básica que nos lleva a la serie geométrica que ya tratamos previamente y hemos utilizado en varias ocasiones. Entonces esta, como decía, es una cierta identidad algebraica, y por esa razón yo puedo cambiar la z por cualquier otra variable que me guste. Por ejemplo, tal como hemos hecho en otros casos,
voy a definir 1 sobre t igual a z. Entonces esto que aquí tenemos equivale a lo que está aquí escrito. Simplemente sustituyo donde quiera que esté la z, 1 sobre t. Y esta fracción compuesta se puede escribir también de esta manera. Si ahora en ambos lados de esta igualdad dividimos entre t, esto es lo que se obtiene claramente. Y aquí de nuevo esta n es un número natural arbitrario. N puede ser 17, puede ser 84, puede ser 20.700, cualquier valor que ustedes gusten. Y a medida que vamos haciendo esta n más y más grande, lo que vamos a tener son más términos en esta suma parcial. Y de nuevo, como en el caso de la serie geométrica, si tomamos el límite cuando esta n tiende a infinito, lo que vamos a tener es una serie, pero ahora de potencias negativas. Ven que aquí tenemos t a la menos 1, t a la menos 2, etc. Y si el módulo de t es mayor que 1, este término tiende a 0 y por lo tanto la serie que aquí se obtiene va a ser convergente y la suma de la serie, como aquí decía, eso tiende a 0, así es de que se reduce a 1 entre t menos 1. Por lo tanto, regresando a lo que ya conocíamos previamente sobre la serie geométrica, lo que sabemos es que esta serie, que es la serie geométrica elemental, converge si el módulo de z es menor que 1 y la suma de la serie es 1 entre 1 menos z. Es decir, si aquí nos auxiliamos de este diagrama, entonces en el plano complejo tenemos este círculo de radio 1. En el interior de este círculo, esta serie es convergente y converge precisamente a esta función. Aquí tenemos un ejemplo de las dos formas que hemos estado tratando anteriormente. Una serie de potencias como esta converge en cierto disco. Esta es una función analítica y de hecho es la serie de Taylor que corresponde a esta función. Esta función es analítica en todos los puntos excepto en z igual a 1. Y en esta región donde es analítica se puede representar por una serie, y esta es la serie que representa a esta función en esta región. En cambio, tenemos aquí otra expresión para la misma función, pero esta serie es convergente, como acabamos de ver, para puntos del plano complejo cuyo módulo sea mayor que 1. Esto ya no es una serie de potencias como las que estuvimos tratando previamente, sino que una serie como esta se conoce como una serie de Laurent. Entonces, en pocas palabras, también es posible y es útil fijarnos en series que involucren potencias enteras negativas, y ese tipo de series se conocen con este nombre. Vamos a ver enseguida que tenemos un resultado muy similar al que demostramos previamente. Ya vimos que si se tiene una función analítica en un disco, entonces en ese disco la función se puede representar mediante una serie de Taylor, que es una serie de potencias todas positivas. En cambio, lo que vamos a ver ahora es que si tenemos una función que es analítica en un anillo, ahorita lo vamos a ver gráficamente, aquí precisamente esta región del plano complejo está formada por puntos que se encuentran a distancias de z0 que pueden tomar valores entre R1 y R2. Entonces una función analítica en ese anillo va a poderse expresar por una serie de potencias, pero ahora la novedad es que en esta serie van a estar incluidas también en principio pues potencias negativas, y podrían aparecer todos los valores negativos enteros posibles. Aquí a n se calcula curiosamente por una fórmula idéntica a la que teníamos en el caso de las series de Taylor. Aquí la diferencia es que ahora la n puede tomar cualquier valor entre menos infinito y más infinito. De hecho, podríamos pensar que este resultado contiene como caso particular a las series de Taylor, en cuyo caso R1 sería 0. Ahí lo que tendríamos es que el anillo se reduce a un disco completo. Vamos a ver la demostración, y de nuevo la demostración se basa en el uso de la fórmula integral de Cauchy. Entonces aquí lo que hacemos es fijarnos en una región que está contenida en el anillo mencionado antes, es decir, por aquí tendríamos el círculo de radio R1 mayúscula y por aquí afuera tendríamos el círculo de radio R2 mayúscula. Aquí no indico esos otros círculos para no complicar la figura, pero
aquí lo que queremos es que toda esta curva cerrada que se construye a partir de círculos que aquí estamos llamando C2 y C1, aquí el signo menos tiene que ver con que vamos a recorrer esta curva no en el sentido positivo habitual, sino que precisamente al ir sobre C2, aquí nos acercamos al punto Z0, damos la vuelta siguiendo pues la orientación que se requiere para una curva cerrada, pero al hacerlo, vean, si pensamos en C1 como un círculo centrado en Z0, aquí tendríamos que recorrer este círculo en el sentido que no es el que tradicionalmente tomamos como positivo. Entonces, lo que va a ocurrir es que si Z es un punto que se encuentra en esta región, entonces f de z, de acuerdo con la fórmula de Cauchy, decía, va a poderse expresar como una integral en donde tenemos que tomar una curva cerrada simple que encierre este punto, y esa curva se construye, decía, con C2 y menos C1. Aquí, como ya hemos visto en otras ocasiones, estas contribuciones a lo largo de estos dos segmentos, por ejemplo, de recta, van a cancelarse en el límite cuando hacemos coincidir estas dos curvas. Entonces, esto es lo que tendríamos básicamente. Aquí, repito, el signo menos tiene que ver con este signo menos que tiene que ver con el sentido en el que estamos recorriendo la curva. Y ahora lo que hacemos es fijarnos separadamente en los denominadores de estas dos integrales. Nuevamente, lo mismo que ya hemos venido aplicando una y otra vez. Entonces, por ejemplo, aquí comenzamos con el denominador de esta integral que va a realizarse sobre esta curva C2, que tiene un radio menor que el radio R2, que es el radio mayor del anillo al que hace referencia esta proposición. Entonces, tomamos este denominador, decía, y simplemente, como vimos antes, sumamos y restamos un Z0, y uno puede convencerse de que este producto es exactamente lo mismo que teníamos aquí como denominador previamente. Ahora, al fijarnos en 1 entre esta diferencia, aplicamos la serie geométrica, lo cual es algo convergente siempre y cuando el módulo de esta cantidad sea menor que 1, lo cual precisamente está garantizado por la forma como estamos aquí escogiendo las cosas. Aquí z' menos z0 sería la distancia que hay entre los puntos de la curva. Aquí vean, z' representa los puntos de la curva C2, z0 es el centro. Entonces este denominador corresponde a la diferencia entre el centro y un punto de este círculo, mientras que z menos z0 sería esta diferencia que tiene un módulo menor que el módulo del número que aparece aquí debajo. Entonces el módulo de todo esto es menor que la unidad y por lo tanto esta serie geométrica converge, y eso se puede escribir de esta manera. En forma similar, ahora tomamos el denominador de esta segunda integral con todavía el signo menos, y lo que tendríamos es prácticamente algo que se ve muy parecido a lo que teníamos antes. Entonces esto que está aquí se puede, por un truco similar, escribir como este producto de denominadores, y aquí nuevamente, pensando que esto lo vamos a emplear para los puntos de la curva C1, que tiene un radio que es mayor que el radio R1 mayúscula. Aquí recuerden, aquí hay un círculo, aquí hay otro círculo, que son los bordes de la región anular en donde todo esto está contenido. Entonces ahora, en cambio, lo que va a ocurrir para esta integral es que z' menos z0 sería esto, bueno, el módulo de eso sería esta distancia, mientras que z menos z0 tiene un módulo que tiene un valor mayor que el módulo del numerador, así es de que de nuevo el módulo de este cociente es menor que la unidad, y eso otra vez garantiza la convergencia de esta serie. Aquí a propósito he llamado m a la variable de suma en lugar de una n, por razones que veremos enseguida. Entonces lo que tendríamos reuniendo estas dos fracciones se puede escribir de esta forma, y ahora simplemente estas series las sustituimos en la fórmula que habíamos escrito aquí arriba
basada en la fórmula integral de Cauchy. Entonces el resultado es que la f de z se va a poder expresar mediante esta suma de dos integrales, y aquí lo que hacemos es intercambiar la integral con la serie. Aquí precisamente en forma similar a lo que ya vimos antes, ya vimos que si tenemos una serie de potencias convergente se puede derivar término a término. Aquí va a ocurrir algo similar con respecto a la integración. Vamos a poder intercambiar la serie con la integral, y entonces esto es lo que tendríamos al hacerlo. Entonces este factor que aparece aquí viene de esto que habíamos obtenido antes, mientras que esta fracción es la que aparece de este lado. Noten que en la integral la variable de la z', esto es lo único que depende de z. Aquí tenemos potencias positivas, mientras que en ese otro caso tenemos potencias negativas. Aquí pues ya se ve cómo tenemos tanto potencias enteras positivas como potencias enteras negativas. Para poner de una forma uniforme estas dos expresiones, lo que podemos hacer en la segunda serie es un cambio de variable. Si le llamamos m a n-1 o al revés, si sustituimos la variable m que aquí aparece de esta manera, esto lo hacemos para que este exponente tenga precisamente la misma forma que aparece aquí arriba. Si a la m le llamo menos n-1, entonces esta integral ya tiene la misma forma que tenemos aquí arriba, y en ese caso este z menos z0 a la m más 1 sería lo mismo que z menos z0 a la menos n, que entonces ahora se va a poder escribir en el numerador de esta manera. Entonces vean ustedes cómo podemos escribir unas integrales y otras exactamente de una manera similar, permitiendo que este índice n tome ahora valores negativos. En lo que hicimos aquí previamente fue importante suponer que C1 y C2 eran curvas con radios distintos, pero de acuerdo con lo que ya sabemos previamente, uno puede deformar el contorno, y mientras no atravesemos singularidades del integrando, no hay cambios en el resultado de la integral. Eso quiere decir que si aquí observamos esta expresión, la única singularidad se encuentra en z0. Entonces la única condición que necesitamos es que estas dos curvas encierren a esta singularidad, así es de que al final podemos hacer que coincidan estas dos y tomar de hecho cualquier curva, no necesariamente un círculo, con la condición, repito, de que esté encerrada la z0 en este contorno. Entonces eso prueba este resultado. Entonces lo que hemos aquí hallado es que si se tiene una función que es analítica en un cierto anillo, allí se va a poder expresar mediante una serie de Laurent que va a incluir tanto potencias positivas como negativas. Si tenemos dada una serie de esta clase, podemos ver cuál es la región anular en donde esta expresión converge, en donde va a representar a una función analítica. Entonces tomemos este ejemplo muy artificial, pero puede servir de ilustración. Entonces aquí tenemos por una parte una cierta expresión para las potencias positivas. Esto por sí solo sería una serie de Taylor, así lo podemos ver, para una cierta función analítica en un cierto disco. Mientras que aquí tenemos esta otra serie que es la que va a incluir las potencias negativas. A esta parte es lo que se suele llamar la parte principal de una serie de Laurent. Entonces lo que hacemos es tratar estas dos series separadamente, así es de que esta primera parte es algo similar a lo que ya vimos en la lección anterior, y si queremos saber cuál es el radio de convergencia de esta serie, como ya sabemos, nos fijamos en el límite cuando n tiende a infinito del módulo del cociente de an más 1 sobre an. A sub n sería esto, así es de que an más 1 sería una expresión como esta. A sub n aquí lo copiamos, simplificamos y fácilmente podemos ver que el límite es 1/3. El inverso de este límite es lo que nos da el radio de convergencia de esta serie,
y por lo tanto tenemos un radio que va a ser el radio R2 de acuerdo con la notación empleada antes, que sería entonces igual a 3. Para esta otra serie lo que hacemos es un cambio de variable, simplemente para convertir estas potencias negativas en potencias positivas y poder aplicar lo que ya veíamos previamente y aquí precisamente hemos utilizado. Entonces en esta serie lo que hacemos es otra vez tomar z igual a 1 sobre t y con eso esta serie se convierte en esta otra. Y ahora para la variable t, esa es una serie de potencias positivas y podemos ver para qué región, para qué disco esta serie es convergente. Entonces aplicamos de nuevo el mismo criterio que antes. Aquí a los coeficientes voy a llamarles b sub n. Entonces aplicamos exactamente la misma receta. Entonces esto es lo que tendríamos para este caso y fácilmente se puede ver que el resultado de este límite es 1 y por lo tanto el radio de convergencia para esta serie es 1. Muy bien, pero eso sería para la variable t. Pero la z, que es la que nos interesa, es 1 sobre t. Aquí, afortunadamente, y esto puede ser al mismo tiempo confuso, t igual a 1 corresponde a z igual a 1, es decir, una norma de t igual a 1 corresponde a una norma de z igual a 1. Y entonces lo que tenemos aquí, refiriéndonos a este diagrama, es lo siguiente. La primera parte de la serie, que es una serie de Taylor común y corriente, una serie de potencias positivas como la que veíamos en la lección anterior, para esta parte tomada por sí sola, lo que sabemos de acuerdo con este resultado es que esa serie va a ser convergente en el interior de este disco que tiene radio 3 y definitivamente en el exterior es una serie que no converge. En cambio, para la parte principal, como aquí acabamos de ver, eso es una serie que converge para t's, para valores de t que tengan un módulo menor que 1, pero si la t tiene un módulo menor que 1, la z tiene un módulo mayor que 1. Entonces, en el exterior de este círculo, esta serie, como función de z, va a ser convergente. En resumen, lo que estamos aquí concluyendo es que esta va a ser la región anular, es el anillo, en donde esta serie completa va a ser convergente. Esta parte converge en el interior del círculo de radio 3 y esta otra converge en el exterior del círculo de radio 1. Entonces la intersección de esas dos regiones nos da esta región anular. Entonces, como podemos ver, para problemas como este, el problema se parte en dos de los que ya habíamos considerado antes, así es de que muchos resultados se pueden obtener, se pueden deducir en forma similar a lo que habíamos tratado antes, simplemente, repito, viéndolo como dos problemas en uno solo. Sabemos, por ejemplo, que donde quiera que esta serie sea convergente, podemos derivar la serie término a término y algo similar va a ocurrir aquí. Entonces, en esta intersección vamos a poder derivar esta serie completa término a término, justamente utilizando lo que ya se demostró con anterioridad. Otro ejemplo muy sencillo, pero que puede resultar útil, es el siguiente. Supongamos que tenemos dada esta expresión en donde por una parte tenemos potencias enteras positivas o desde cero y aquí por separado tenemos términos con potencias negativas, pero solamente una cantidad finita de esta clase de términos. Entonces, como en el caso anterior, podemos tratar separadamente estas dos contribuciones. De aquí lo tratamos como una serie de potencias positivas que ya hemos visto previamente. Entonces, para determinar su radio de convergencia nos fijamos en este límite y fácilmente uno puede darse cuenta de que el resultado es 0. Eso quiere decir que esta serie, que está relacionada con la función exponencial, por cierto, esta tiene un radio de convergencia que es infinito. Entonces aquí en este caso de este resultado se deduce que R2 podríamos decir que es infinito, mientras que esta otra expresión no es precisamente una serie. Lo único que aquí ocurre es que esto no está definido en z igual a 0.
Entonces, gráficamente lo que podemos pensar es esto, que por una parte tenemos una región, un disco de radio infinito, en donde esta serie es convergente y solamente este par de términos impone la restricción de que el módulo de z sea mayor que 0. Entonces, este es un caso extremo en donde podemos decir que R1 es 0 y R2 es infinito. La región anular a la que hacíamos referencia previamente sería una región efectivamente en forma de anillo que tiene un radio mayor que es infinito y un radio menor que es 0. Entonces eso equivale a pensar en todo el plano complejo agujereado. Aquí estamos simplemente quitando el centro y allí entonces esto va a representar una función analítica y otra vez en el interior de esa región podemos derivar término a término esta serie para calcular las derivadas de la función representada de esa manera. Ahora, para terminar, simplemente voy a mencionar un resultado que es bastante conocido, pero que en realidad, como podemos ver, es resultado de lo que ya hemos venido aplicando previamente. Este resultado se conoce como el teorema del residuo de Cauchy. Y la idea es la siguiente: vamos a suponer que tenemos una función dada por una serie de Laurent, de esta manera, en donde no necesariamente todos los coeficientes de la serie son diferentes de 0. Como en el ejemplo que acabamos de ver, podríamos tener solamente una cantidad finita, por ejemplo, de coeficientes con valores negativos de este índice. El coeficiente a-1, es decir, el coeficiente de z menos z0 a la menos 1, se conoce como el residuo de la función en z0. z0 es el punto donde está centrado este desarrollo en serie de potencias y este residuo se suele indicar mediante esta notación o algo similar a eso. A veces se emplea una R minúscula aquí para la abreviatura de residuo. La importancia de esta cantidad reside en lo que sigue. Si nos fijamos en la integral de esta función, la integral de línea, sobre alguna curva cerrada que contenga a z0, intercambiando, como hicimos antes, la serie con la integral, entonces la integral de esta serie es la serie de las integrales. Aquí las AN son constantes, esto es lo único que tendríamos que integrar. Y si, por ejemplo, uno considera un círculo de radio R centrado en z0, uno puede darse cuenta muy fácilmente que el resultado de esta integral es 0 para cualquier valor de n diferente de menos 1 y solamente cuando la n vale menos 1, esta integral tiene un valor que es 2pi. Por lo tanto, de esta serie solamente sobrevive un solo término y este es el resultado, y esa es la razón por la que este coeficiente tiene un interés especial. En términos de esta definición, podemos decir entonces que esta integral es 2pi por el residuo de la función en el punto z0, que, repito, es donde está centrado este desarrollo. Noten ustedes que justamente la presencia de exponentes negativos hace que haya singularidades en z igual a z0. De hecho, el término que corresponde al residuo sería algo de la forma a menos 1 por z menos z0 a la menos 1, o lo que es lo mismo, a menos 1 entre z menos z0. Entonces, insisto, la presencia de estos exponentes negativos conlleva la presencia de singularidades, pero cuando estamos calculando una integral como esta, lo único que interesa, de acuerdo con este resultado, es el coeficiente de esta potencia y nada más. Todo esto, por supuesto, es consistente con lo que hemos venido utilizando con anterioridad. Por ejemplo, el término a menos 2 estaría acompañado de un z menos z0 al cuadrado, y esta integral, de acuerdo con lo que ya conocemos, tendría que ser igual a 2pi por la derivada, la primera derivada de lo que se encuentra aquí en el numerador. Sí, pero eso es un coeficiente constante, así es de que esto estaría multiplicado por 0, de acuerdo con este resultado general. Y ahí es donde uno puede ver
que todos los demás términos que tengan potencias negativas no van a contribuir. Aquí simplemente obtenemos 0, y algo similar ocurre con la tercera potencia, cuarta potencia, etc. Todas esas potencias, como ya sabemos, nos van a llevar a derivadas de la función que aparece en el numerador, pero aquí esta función es una constante y por eso es que esas contribuciones se anulan. La única que importa es esta, porque aplicando la fórmula integral de Cauchy, lo único que vamos a tener es esta función e evaluada en z0, sí, multiplicado por 2pi, pero esta función es una función constante, por eso es que se obtiene lo que tenemos aquí. Entonces, como decía, este resultado, aunque es algo bastante familiar, bastante común en los textos de variable compleja, es algo que en realidad está implícito en todo lo que hemos venido utilizando previamente desde que hemos hablado acerca de la fórmula integral de Cauchy. Hay muchas cosas más que uno puede conocer acerca de la variable compleja. En particular, algo que no exploramos son las posibilidades que uno puede desarrollar acerca de los mapeos entre regiones del plano complejo, lo cual, como medianamente vimos, puede ser de utilidad para transformar un problema de las aplicaciones de la variable compleja en otro. Si tenemos un ejercicio donde aparezca la propagación del calor o el problema electrostático, entonces uno puede transformar en principio cualquier problema en otro, simplemente hallando el mapeo adecuado que nos lleve de una región a otra predeterminada del plano. Estas cosas no las estamos tratando aquí en forma detallada, lo cual es bastante interesante y extenso, pero espero que con la preparación que aquí ustedes han podido adquirir, esto sea algo relativamente accesible después de conocer estos elementos básicos. Como de costumbre, agradezco su atención y espero que todo esto sea de utilidad para ustedes. Gracias.